Bueno, la valoración sobre el Consejo Social de ayer es que el gobierno se equivoca, ¿no? Se equivoca cuando intenta hacer un proceso de presupuestos participativos al margen de la mayoría de las organizaciones políticas y al margen de la mayoría de las organizaciones sociales de la ciudad, ¿no? No es posible que un tema de esa magnitud, de esa sensibilidad, que requiere la participación de todas las entidades y de muchos ciudadanos más, se intente imponer o se intenta hacer al margen sin un consenso mínimo, ¿no? Nosotros creemos que ayer el gobierno cometió una torpeza enorme cuando sometió a votación de no intentar liderar una propuesta de consenso, somete esa a votación y recibe una derrota espantosa, ¿no? Porque se quedó prácticamente solo. Y eso demuestra que el gobierno es torpe. Y eso pasa porque en esta materia lo único que creemos que el gobierno pretende es tener la marca presupuestos participativos. Es decir, en Gijón tenemos presupuestos participativos, que preocupa más decir eso que el cómo son esos presupuestos participativos, que el contenido. Yo hago presupuestos participativos, pero no me importa si son mucho o poco regular ni cómo es ese mecanismo de participación, ¿no? Da la sensación de que el gobierno solo quiere tener el título de presupuestos participativos, pero no el contenido real de lo que son unos presupuestos participativos, y nos da la sensación de que el gobierno en esta materia anda muy perdido. Muy, muy perdido. En cualquier caso se podía molestar, como nos molestamos también otros, en mirar, bueno, procesos participativos en otras ciudades que, bueno, que existen, que están en marcha y que son una realidad, ¿no? En cuanto al proceso participativo, ¿por qué a nosotros no nos valía la propuesta del gobierno? Porque omite dos elementos fundamentales. Para nosotros el proceso participativo tiene que tener un componente deliberativo. Es decir, tiene que haber un componente donde los ciudadanos debaten criterios, propuestas, porque unos son mejores que otras. Eso nos parece un elemento fundamental de la participación. Nosotros no queremos que los mismos ciudadanos que votan cada 4 años en unos partidos políticos, ahora voten cada año una propuesta o la otra porque les venga dicha por no se sabe qué o por no se sabe quién. No, 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 no. Creemos que los procesos participativos tienen que favorecer una cultura de participación que pasa no solo porque el ciudadano vote, que también, no solo porque el ciudadano vote, sino que pasa también porque el ciudadano participe, porque el ciudadano debata con otros ciudadanos, ¿no? Y el segundo elemento fundamental de los presupuestos participativos, que no recoge la propuesta del gobierno, es el protagonismo esencial y fundamental de los ciudadanos. ¿A qué me refiero con esto? Al protagonismo de los ciudadanos, que es un proceso que no puede venir teledirigido ni desde el ayuntamiento ni desde los técnicos. Es un proceso que los ciudadanos deben elegir sus propios mecanismos, deben definir el proceso, deben definir el reglamento, deben definir sus propios mecanismos de coordinación. De hecho, Ana os explicará un poco la propuesta, veréis que la primera asamblea de ciudadanos es la que elige lo que llamamos un grupo motor. Ese grupo motor se coordina con otros, pero el protagonismo fundamental ahí lo tienen los ciudadanos. Es decir, nosotros creemos que los partidos políticos tenemos nuestro ámbito de participación y decisión. Nosotros creemos que las entidades sociales de Gijón tienen su ámbito de participación y decisión en los consejos de distrito o en los consejos sectoriales, y por lo tanto que este es un nuevo ámbito de participación que queremos abrir, donde el ciudadano sea protagonista de él y donde, por decirlo de otra manera, las entidades sociales o los partidos políticos en ese proceso tengamos menos perfil, porque ya tenemos otros instrumentos donde venimos participando el conjunto de entidades sociales y los partidos políticos, ¿no? Por lo tanto, esos son los dos elementos claves, es decir, que haya un proceso deliberativo donde los ciudadanos puedan debatir, y después que haya un proceso, por decirlo de alguna manera, de autorregulación de los propios ciudadanos y de protagonismo de los propios ciudadanos. Nos parece que son los dos elementos claves de ese proceso de participación que planteamos y que hasta aquí no lo recogía Foro, ¿no? Foro lo que más protagonismo da, sabéis, es a la votación, ¿no? Y al mecanismo me equivocaré al decirlo, Gijón participa, y al mecanismo online donde tú puedes votar las propuestas, ¿no? Pero no se trata solo de eso. Y por supuesto, aunque no lo pongo al nivel de los otros dos objetivos, evidentemente nosotros reivindicamos la votación presencial en los distritos. No lo estoy poniendo al nivel de las otras dos objetivos o dos propuestas, pero es evidente que tiene que haber también una votación presencial
no me voy a enrollar, no queremos hacer la rueda de prensa larga, por muchos elementos que vosotros conocéis, de cuál es la población de Gijón, del envejecimiento, de la brecha digital, de todos estos elementos y muchísimos más. Y Ana también os iba a explicar un poco lo que era la propuesta que os hemos dado por escrito. Voy a intentar resumir, aunque es ciertamente, bueno, quizás un poco complejo, ¿no? Pero en todo caso ya ha dicho Aurelio de la premisa fundamental de la que partimos. Nosotros apostamos por la deliberación en este proceso. Apostamos en definitiva por una ciudadanía informada, activa y crítica. Ese es el objetivo de los presupuestos participativos y de todos los procesos de participación, ¿no? Y además hablamos de procesos. Eso quiere decir que se inicia pero continúa a lo largo del tiempo y bueno, pues probablemente y el método ensayo-error bueno, pues los guiará en el sentido de que soluciones y un diseño perfecto probablemente no es posible. Además, en todo caso, también lo que comenta Aurelio, esta es nuestra propuesta, ¿no? Que lógicamente habrá que contrastarla, debatirla en ese grupo y llegar a acuerdos, ¿no? Yo lo comentaba hace un momento cuando preparaba la rueda de prensa. Mal ejercicio hacemos si nosotros no somos capaces de llegar a acuerdos dentro de ese grupo que se va a constituir, ¿no? Porque precisamente, y lo enlazo con el interés por los presupuestos deliberativos, ¿no? El interés que para nosotros tiene este proceso es que la ciudadanía informada debate y llegue a acuerdos respecto a sus intereses en esta materia, ¿no? Entonces nosotros también tendremos que llegar. ¿Qué planteamos nosotros ahí en ese esquema? Por una parte, hay dos territorios o dos ámbitos de desarrollo. Por una parte, el distrito y por otra parte, el conjunto de la ciudad. En la primera parte o en el primer apartado de organización de los presupuestos participativos toma protagonismo el distrito. Sabéis que Gijón está dividido en distritos, o sea que no tenemos mayor problema. Es en el marco del distrito en el que se celebraría una primera asamblea de distrito, y en esa asamblea de distrito se elegiría lo que nosotros denominamos un grupo motor, un grupo dinamizador, un grupo de personas ahí. Como veis, nosotros adelantamos que hablamos de 5 personas, hablamos de que ahí también haya una representación tanto del movimiento vecinal como de otra entidad. Dentro de esas 5 personas, 2 sean representantes, una de ellas del movimiento vecinal y otra de otra entidad social que esté radicada en el distrito. Pero esa es nuestra propuesta, quiero decir que eso seguramente, pero en todo caso de ahí saldría un grupo motor que sería el grupo que dinamizaría los presupuestos participativos en ese distrito. Ese grupo dinamizador sería el que, como digo, iría dinamizando y el que se encargaría de organizar la siguiente asamblea de distrito. En esa siguiente asamblea de distrito sería en la que ya se podrían formular propuestas de presupuestos, en este caso, propuestas concretas. Y a partir de esas propuestas concretas pasaríamos a un segundo nivel en el que ya estamos hablando del conjunto de la ciudad. En ese conjunto de la ciudad, por una parte, se crearía una mesa de presupuestos, una mesa de propuestas. En esa mesa de propuestas, ¿quiénes estarían? Estarían precisamente esos grupos dinamizadores que se han constituido en cada distrito, más en esa mesa de propuestas estarían también técnicos municipales. Y en esa mesa de propuestas es en la que se afinarían ya las propuestas que llegaran de los distritos. A su vez, las propuestas de los distritos, que no os he dicho antes, soy consciente de que es un poco complejo, las propuestas de los distritos vendrían ya validadas por la asamblea, del distrito. Es decir, que ahí ya habrá habido un primer momento donde la gente diría yo quiero esto, pero en la asamblea debatimos y llegamos a acuerdos o votamos dentro de la asamblea de distrito. Llegan las propuestas a la mesa de propuestas, como os digo, y en esa mesa de propuestas se afinan, se ve algo que el año pasado ha pasado, si recordáis, los técnicos informarán sobre esas propuestas, porque puede haber propuestas que sean inviables, que técnicamente no correspondan, bueno, todas estas cosas. Y a partir de ahí se pasarían a una asamblea de ciudad. En esa asamblea de ciudad participarían aquellas personas que ya han participado en las asambleas de distrito, que ya previamente han estado en la asamblea de distrito y han elegido sus propuestas concretas y han participado en la deliberación de las propuestas concretas de su distrito, pasarían a la Asamblea General de Gijón y ahí se debatirían todas las propuestas de todos los distritos.
Y de ahí se establecerían también criterios que a nosotros nos parece muy importante, lo tenéis ahí. ¿Qué criterios a la hora de seleccionar qué propuestas pasan ya a la votación final? Porque nosotros, por ejemplo, sabéis que el año pasado pasaban sin más, con una serie de votos, pero, por ejemplo, nos parece también interesante experiencias que hay en otras ciudades. Vamos a tener criterios sociales a la hora de validar propuestas. Yo recuerdo el otro día, que en una jornada que estábamos nosotros, me decía, un barrio muy pequeño, voy a poner un ejemplo, Portuarios, pues a lo mejor, o un barrio muy pequeño de una zona muy pequeña de Gijón, el único, pero que tiene necesidades sociales o necesidades de infraestructuras, va a contar, el voto va a ser el mismo, va a haber algún tipo de criterio de validación, de que diga, porque claro, si no, probablemente siempre las propuestas de los grandes distritos o de las grandes zonas, es decir, que esas son las cosas que habrá que ajustar, que no se ha ajustado hasta ahora, ¿no? En todo caso, pasaríamos a esa asamblea de ciudad, se irían en esa asamblea de ciudad, se filtrarían definitivamente las propuestas, que ya después pasarían a votación ciudadana, como dice Aurelio, presencial, pero también online. Bueno, si os dais cuenta, el proyecto que nos presentaba el gobierno casi era el final de lo que estamos contando nosotros, ¿no? El proyecto del gobierno era, yo entro en la web, hago la propuesta, como recordáis el año pasado, hago la propuesta que me parece, me la votan o no, y si me la votan, esto sigue para adelante. En este caso, en nuestro proyecto, en nuestra propuesta de presupuestos participativos, ese es el final. Pero previamente ha habido todo un proceso de criba y de deliberación en torno a las propuestas que se hacen. De manera que, si os acordáis que yo que me toca siempre lo de Hacienda, y me habréis oído 20 veces, que yo cuando digo el presupuesto al final es establecer qué necesidades queremos cubrir, ¿no? Y debatir en torno a aquellas prioridades como ciudad, en este caso como ciudadanos y ciudadanas nos parecen importantes. Entonces, ese es un poco el esquema. No sé si os he liado en esta explicación, es difícil así, por eso decía yo lo del PowerPoint, pero vamos, fundamentalmente es lo que Aurelio decía desde el principio, la deliberación como eje, los ciudadanos y ciudadanas de ciudad como elemento clave, y después estamos hablando de un proceso. Para nosotros es tan importante el proceso como el resultado. Es decir, poder tener, no sé cuántos votaron el año pasado, que duplicar las votaciones online este año, simplemente para alguien podría ser un éxito. Para nosotros sería un éxito implicar en el debate, en el debate cara a cara a más personas. Porque nosotros apostamos en definitiva, porque la gente de Gijón, insisto, sea gente, y por colaborar en que estemos más informados y seamos más activos y más críticos en las decisiones y participemos en las decisiones.